El día de hoy veremos la conformación de la Unión Europea. Los temas que abarcaremos es Derecho Constitucional Comparado, Historia de la Unión Europea, Organización del Parlamento, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, funciones del Consejo Europeo, la delegación de la Comisión Europea en México, nuestra conclusión y fuentes. El derecho constitucional comparado tiene como función el perfeccionamiento, unificación y armonización de este. Por lo anterior, se toman las diferentes perspectivas de un sistema jurídico que cumple con funciones constitucionales. Para este trabajo tomaremos la perspectiva de Manuel García Pelayo Alonso, quien fue un jurista y politólogo español, quien presidió la creación del Tribunal Constitucional de España. La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7. La organización del Parlamento está dado por un presidente, quien es elegido para un periodo renovable de 2 años y medio. Los eurodiputados, que se eligen por sufragio universal directo cada 5 años. Grupos políticos, los cuales se agrupan por función de su afiliación política. Existen 7 grupos políticos en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Renew Europe Group, Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, Grupo Identidad y Democracia, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Hay comisiones en las cuales se refleja lo de la composición política del Pleno. Cuenta con una presidencia, una mesa y una secretaria. Las delegaciones, existen tipos de delegaciones. Delegaciones en comisiones interparlamentarias oficiales y delegaciones en asambleas parlamentarias multilaterales y delegaciones para las relaciones con otro país o grupos de países. Los órganos políticos están encargados de la organización de la actividad del Parlamento y de la programación legislativa, así como del reglamento del Parlamento y de cuestiones administrativas del personal y organizativas. Los intergrupos pueden constituir con el fin de mantener intercambios informales de puntos de vista sobre asuntos determinados y promover los contactos entre los diputados y la sociedad civil. La organización del Parlamento. El Parlamento es un foro de debate político y de decisión, donde los ciudadanos son representados por él y los diputados son elegidos directamente. Hay 705 miembros eurodiputados que son elegidos de los 27 estados, y en comisiones hay entre 25 y 81 integrantes. La Unión Europea se rige por el principio de democracia representativa, en donde los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados miembros tienen su representación en el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea, la Unión se fundamenta en los valores de respeto, dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertinentes a minorías. El Parlamento Europeo toma decisiones conjuntas. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros, que comparten su presidencia con carácter rotatorio. Es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la Unión Europea de impulsos políticos en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la Unión Europea. Sus funciones son decidir sobre la dirección general y prioridades políticas de la Unión Europea, pero no aprueba leyes.
Se ocupa de cuestiones complejas o dedicadas que no pueden resolverse en niveles inferiores de cooperación intergubernamental. Establece la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, teniendo en cuenta los intereses estratégicos y las implicaciones de defensa. Nomina y nombra candidatos para determinados puestos de alto perfil a nivel de la Unión Europea, como el BCE y la Comisión. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se establece la figura del trío de presidencias. Su delegación en la Ciudad de México está formada por 35 personas de diversas nacionalidades europeas, así como mexicanos que trabajan todos los días para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y México. Europa tiene 10 socios estratégicos en el mundo y México es uno de ellos. Se fundamenta en valores compartidos como el Estado de Derecho, los derechos humanos, igualdad, solidaridad, así como el respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El gran objetivo es fortalecer la asociación a través de la modernización del Acuerdo Global que entró en vigor desde el año 2000. México y la Unión Europea trabajan estrechamente por la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, protección del planeta, cohesión social y la igualdad de género. Fortalecen los intercambios sostenibles entre empresas, crean empleos de calidad y riqueza para nuestros pueblos, y también entre nuestros ciudadanos, en particular los jóvenes. Es el tercer socio comercial de México, el segundo inversionista en el país y el primer donante.